arranca con un sal. Buenos días, bienvenidos a Conecta con nosotros, hoy en su sección de entrevistas con un gran invitado, el periodista Ángel Carreira. Emitimos desde el Hospital de Día de Lachman, referente en atención al paciente con diversidad mental. Nos podéis seguir como siempre en Facebook, radiolabarandilla.org y en YouTube Conecta con nosotros. Un saludo muy especial también a Castilla-La Mancha Activa. Hoy estamos, Paquita. Buenos días. Francisco. Hola, buenos días. Y servidor Ángel Antonio, que trataré de moderar el programa. Decir también que han colaborado Fe, Fernando y Juanjo en la elaboración de esta entrevista. Ángel Carreira nació en 1980 en Lugo y es licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca. Hizo sus prácticas en Televisión Española y la cadena SER, incorporándose al mundo laboral. Actualmente es editor y presentador de Antena 3 Noticias. Es la imagen de la información internacional en Noticias Fin de Semana y los domingos también presenta el programa de actualidad Antena Abierta. Como reportero, ha cubierto el estallido de la primavera árabe, los atentados de París o la crisis griega, entre otros muchos acontecimientos. También ha estado presente al frente de informativos y programas locales de Antena 3. Compagina el trabajo en la redacción con la formación en A3 Media, la Universidad Francisco de Vitoria, la Escuela CES o la Universidad Juan Carlos I. Además, asesora a empresas y profesionales con necesidades de comunicación. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Conecta con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenos días a todos. Gracias por invitarme a vivir un pequeño rato con vosotros aquí en la radio, a conoceros, que me ha encantado conoceros esta mañana, y sobre todo a disfrutar de la comunicación, que es una de las cosas que me apasiona, la verdad. Bueno, no sabemos qué tal saldrá la entrevista, esperemos que salga... Seguro que muy bien. Que te encuentres por lo menos muy a gusto aquí. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos, Ángel. ¿A qué edad empezaste a querer ser periodista? ¿Y cómo fueron tus inicios en los medios de comunicación? Pues mira, si me preguntas por una edad no lo tengo muy claro, pero sí lo recuerdo como desde muy pequeño. Porque siempre me han gustado los medios de comunicación, la radio, la televisión... Y creo que una vez en el colegio, pues yo calculo que tendría sobre 11, 12 años, algo así, nos invitaron a hacer un programa escolar, ¿no? Entonces en la cadena SER de Lugo, que es de donde yo soy, pues existía, ¿no?, esa posibilidad de hacer un programa supervisado un poco por los profesores. Yo me apunté a aquello porque siempre tenía el gusanillo de que me gustaba la comunicación. Y nos fuimos preparando ese programa, entre 3 o 4 amigos que éramos, nos fuimos luego a la radio, se grabó y se emitió después, ¿no? Y la primera vez que escuché un producto de comunicación hecho por nosotros, pues me ilusionó muchísimo, ¿no? Y recuerdo aquella experiencia como yo creo que quizá la que hizo despertar, si yo ya tenía esa curiosidad, la que finalmente hizo despertar un poco, digamos, la vocación más profesional por la comunicación. Así que lo recuerdo como algo muy positivo, muy ilusionante, y desde entonces he intentado vivir también la profesión un poco desde este punto de vista. Porque es verdad que, sobre todo cuando hablamos de información, hay veces que hay mucha exigencia, evidentemente, y las jornadas de trabajo pueden ser también intensas y duras en ese sentido, pero siempre está detrás el disfrute, ¿no? Y siempre intento disfrutar mucho de lo que hago y lo vengo haciendo desde entonces. Muy bien. Sabemos que trabajaste en los inicios de la televisión en Lugo. Sí. ¿Qué diferencias hay entre una televisión autonómica y otra de ámbito nacional? Pues mira, la principal es la gente que te ve o que te escucha en estos casos, ¿no? Yo creo que las diferencias en cuanto a radio y televisión son pequeñas. Cuando uno trabaja en una emisora nacional, tiene que tener en cuenta que le escucha todo un país. Y hay informaciones, a lo mejor muy específicas, de determinadas regiones geográficas o de determinadas ciudades que no tienen demasiado interés para el resto de una población nacional. Los medios de comunicación locales te permiten ser más específico y llegar un poco más a lo que realmente interesa al espectador en nuestro caso o al oyente, ¿no? Y ya si hablamos de la televisión local de una ciudad, pues todavía mucho más, ¿no? Toda la programación se centra en la realidad más cercana,
en las entrevistas con personajes de la sociedad de la ciudad en la que sea, ¿no? En mi caso en Lugo, por ejemplo, pues me gustaba mucho poder tener un programa y hablar de cosas que ocurrían en Lugo, ¿no? De problemas que los vecinos denunciaban, situaciones a las que había que hacer caso, o bien hablar con personajes de la ciudad que evidentemente luego no tienen a lo mejor una repercusión a nivel nacional, pero sí en esa pequeña sociedad que conforma el ámbito local y que los medios de comunicación también tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, es muy importante que exista todo y que nosotros como consumidores, como ciudadanos, podamos elegir si queremos informarnos con una emisora de ámbito local, con una de ámbito nacional, de ámbito regional. Es decir, tenemos la suerte de que el sistema de medios de comunicación que tenemos en España es muy amplio y la verdad que te permite estar informado de todo lo que ocurre a distintos niveles, ¿no? Y Ángel, ¿qué medio te ha enseñado más a aprender la profesión periodística, la televisión o la radio? En mi caso, por mi experiencia que ha estado muy centrada en la televisión, sin duda, pero también he aprendido muchas cosas de la radio, aunque he pasado menos tiempo en radio. Sí he hecho prácticas y he hecho algún programa también universitario. Yo llegué a dirigir un programa en la universidad cuando estaba estudiando, en la emisora de la Universidad de Salamanca, Radio Universidad se llama, y bueno, he aprendido de todo, ¿no? Pero es verdad que donde más tiempo he estado trabajando es en la televisión, llevo más de 15 años, entonces evidentemente pues es la televisión quien más me ha enseñado, ¿no? ¿Y quiénes son tus referentes en este ámbito? Pues mira, tengo ahí muchísima suerte porque tengo referentes a los que tengo muy cerca. Te hablo, por ejemplo, de mis propios compañeros, ¿no? Dentro de Antena 3 tengo la suerte de trabajar con personas que son referentes para mí, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de Matías Prats o de Mónica Carrillo, que son mis compañeros en Fin de Semana. Son presentadores muy buenos en su oficio, los mejores, todos en Antena 3, no hay excepción. Y por eso me gusta tanto el poder estar cerca de ellos y el trabajar con ellos. Y muchas veces piensas, cuando estabas estudiando y les veías, ¿no? Ellos ya eran profesionales de lo suyo en muchos casos, sobre todo en el caso de los más veteranos, y les veías y te gustaba muchísimo cómo lo hacían, ya eran referentes, ¿no? Cuando estudiabas, incluso a veces en clase te ponían algún ejemplo, ¿no? Pues de Matías Prats o de Ana Blanco o de mucha gente, ¿no? Que sigue todavía en activo. Es como un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad, sí. Claro. Y ese sueño está ahí y lo disfruto todos los fines de semana en Antena 3 y tengo la suerte de poder llamarles amigos y compañeros a los que mucho tiempo han sido mis referentes, ¿no? ¿Y en qué consiste el trabajo de un editor y presentador de noticias y redactor de noticias de un programa de televisión? Pues mira, si quieres vamos por partes. El editor es una de las figuras que en televisión y también en radio, aunque no sé exactamente si en la radio se llama así, me lo diréis, pero bueno, es una de las personas que ayudan a seleccionar las noticias, la información que se va a contar al espectador, ¿no? Para eso se organiza la redacción en distintos grupos y los editores somos los que pues seleccionamos, ¿no? De todas las fuentes de información que tenemos, todos los contenidos, qué queremos contarle al espectador ese día y a esa hora, porque la situación cambia mucho a las 3 de las 9 de la noche, es muy distinto, ¿no? El tipo incluso hasta de programa o de lo que esperas y deseas poder contar al espectador. A las 3 la información está muy viva, especialmente de lunes a viernes, y hay que ser mucho más selectivo porque hay muchísima información, mucha cantidad, ocurren muchas cosas. A las 9 de la noche... que es uno de los trabajos que hace nuestro compañero Vicente Vallés, pues es una franja de tiempo un poquito más reflexiva, donde muchas de las cosas ya han sucedido, algunas siguen en marcha, pero otras ya han ocurrido, entonces ya puedes tener un poco un tiempo para valorarlo, ¿no? En el fin de semana ocurre algo muy parecido también. Normalmente a las 3 de la tarde la información todavía está bastante viva y a las 9 de la noche, dentro de lo que es la información nacional, está un poquito más calmada. En mi caso yo llevo información internacional. Llevo muchos años haciendo información internacional y ahí sí que os puedo decir que el mundo no para. No hay ningún momento en el que el mundo se detenga, ¿no? Porque mientras los europeos, por ejemplo, nos vamos a dormir a la hora en la que aquí en Europa dormimos, pues los americanos siguen despiertos, todavía les queda la mitad del día por delante, les ocurren muchas cosas. O, por ejemplo, en Asia están amaneciendo en un día nuevo, ¿no? Y también están ocurriendo cosas. Entonces, cuando hablamos de internacional, por ejemplo, la información no se detiene nunca, ¿no? Y uno de mis trabajos o de mis principales funciones en el informativo es esa.
seleccionar qué contamos, cómo lo contamos, con qué previsión de tiempo, ¿no? Pues imaginaos, por ejemplo, el último fin de semana, para no irnos a un ejemplo muy lejano, teníamos el Festival de Eurovisión, como sabéis lo ganó Ucrania y eso tuvo una repercusión muy importante a nivel de información internacional. Se fue mucho más allá de lo que es un concurso musical y tuvo pues mucha repercusión en cuanto a líderes internacionales, hubo manifestaciones y declaraciones de todo tipo acerca de la victoria de Ucrania. Bueno, pues seleccionamos esa información, la estructuramos, vemos qué imágenes tenemos, porque en televisión es muy importante el tener imagen para poder contar la realidad, y estructuramos lo que llamamos la escaleta, que es algo muy parecido a lo que vosotros tenéis delante, encima de la mesa, que es el guión y el orden en el que vamos a contar la información. Ese es el trabajo que hace básicamente un editor en un informativo. Seguro que hay muchos matices que me dejo, como por ejemplo el organizar los equipos, organizar la propia redacción, también está esa función, y luego pues incluso escribir textos que van a leer los presentadores. En mi caso, como yo también presento mi propio bloque de información, pues me lo escribo a mí mismo. Entonces, pues es un trabajo que me resulta mucho más fácil, ¿no? Pero otras veces escribes textos para Matías, para Mónica, etcétera, ¿no? Eso es un poco un trabajo multitarea. Perdón, ¿os ha costado mucho adaptaros a las nuevas tecnologías? No nos ha costado mucho, porque fíjate que la televisión o la radio siempre dependemos de la tecnología, ¿no? Sí. Y yo creo que la tecnología nos ayuda muchísimo, sabemos utilizarla, sabemos exprimirla, y al mismo tiempo también nos formamos de manera continua en tecnología. Yo sí recuerdo, por ejemplo, el paso de lo analógico a lo digital. Cuando en televisión se salía a grabar con una cámara pues muy parecida a esta que tenéis aquí en el estudio, que llevaba una cinta de vídeo y demás, pues evidentemente eso ya no existe. Pero hemos vivido muchas transformaciones tecnológicas. Entonces yo creo que estamos bastante acostumbrados a que la tecnología cambie, ¿no? Igual que en la radio pues se utilizaban las cintas, el cassette, el minidisc y demás tecnologías, en la televisión también hemos vivido tantas que yo creo que no nos ha costado demasiado. Es verdad que la tecnología está cambiando mucho, y a lo mejor, yo no sé si te referías incluso a los nuevos medios, ¿no? Sí, yo vi... A las redes sociales o ese tipo de... Mientras nos documentábamos, pues pudimos ver una noticia en donde utilizabas realidad aumentada. Ajá. Hablabas sobre el estrecho de Hormuz y, bueno, hablabas sobre esa noticia, ¿no? Sí. Y nos preguntábamos, pues, realidad aumentada, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, la realidad aumentada es una tecnología que permite sobreimpresionar en el plano, es decir, en la imagen que capta una de las cámaras, por ejemplo, en nuestro plató, permite sobreimpresionar de manera digital un gráfico. Y en este caso es así de sencillo. Tecnológicamente es muchísimo más complejo, pero visualmente es muy sencillo, ¿no? Es muy simple. Y la realidad aumentada nos permite, como comunicadores, ampliar, sobre todo si quieres ser más didáctico. En una explicación, por ejemplo, en ese caso que mencionabas del estrecho de Hormuz, pues me gustaba, entiendo, en ese día enseñar dónde está ese lugar, geográficamente ubicado, por qué es tan importante la ubicación geográfica, y eso cómo puedes hacerlo, pues con un mapa. Entonces, bueno, pues en televisión, en lugar de tener a lo mejor el mapa en la pantalla o allí en una especie de tablero, pues lo puedes sobreimpresionar en la imagen, ¿no? Tiene una ventaja y una desventaja. Y la desventaja para mí es que cuando tú estás en el plató, tú no ves ese elemento, porque es virtual, se sobreimpresiona digitalmente y tú no lo estás viendo, no es un elemento real, ¿no? Entonces muchas veces tengo ciertas dudas a la hora de manejar la realidad aumentada. Me gusta para algún tipo de información, pero para otra, a lo mejor donde necesito explicarme o tener información junto a la pantalla, prefiero tenerlo a la vista, ¿no? Que sea un gráfico más convencional, que se proyecte en la pantalla y yo pueda explicarlo, pues un poco como hacen los hombres del tiempo, no tan específico, pero un poco en ese sentido, ¿no? Trabajar con información y poder dirigir al espectador a los datos o al lugar que quieres señalarle, o a una imagen o una fotografía. Para estructurar el mensaje, ¿usáis palabras impactantes o que llamen la atención de la audiencia? Tanto como llamar la atención de la audiencia, no. Nosotros lo que buscamos en nuestro lenguaje, yo creo, es el ser muy específicos y muy concisos y llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, si estamos viviendo una catástrofe en algún país, o una masacre como la que el pasado fin de semana se produjo también en Estados Unidos, en un supermercado, desgraciadamente, ¿no? Pues ¿es un tiroteo? Sí, es un tiroteo, pero hay otras palabras quizá
que a lo mejor pueden sonar un poco más fuertes para definirlo, pero que nos ayudan a explicar mejor la realidad, sobre todo por esa intención que tenemos de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque realmente luego la imagen, cuando lo ves, te lo dice, ya sin palabras, ¿no? Entonces muchas veces esa diferencia entre lo que ves y lo que escuchas, en televisión tenemos que ser muy cuidadosos de que todo se ajuste, ¿no? Y de que si tú estás viendo realmente una catástrofe o una desgracia, no suavizarlo tampoco con el lenguaje, porque no va a ayudar, ¿no? Si la imagen está ahí y lo está mostrando, por desgracia, con mucha claridad. ¿Viste peligrar tu vida cuando cubriste la información de la primavera árabe en Egipto y Túnez? ¿Cómo se prepara un enviado especial cuando va a un país en conflicto? Pues mira, la preparación es muy importante. Sobre todo hay que ir con todas las medidas de seguridad posibles, no solo las que se consideran a primera vista o en un primer momento esenciales, sino que tienes que ser previsor sobre cosas que puedan ocurrir. Yo recuerdo cuando me mandaron a Egipto en plena revolución contra el dictador Hosni Mubarak en el año 2011, que una persona del equipo, la productora Cristina, se acordó de que, bueno, si aquello era una dictadura y si había una revuelta contra la dictadura, era muy probable que la propia dictadura cortara las comunicaciones. Y se le ocurrió que deberíamos llevar un teléfono satélite. Y bueno, pues simplemente lo metimos en la mochila. Y ese pequeña bombilla que se le encendió a mi compañera Cristina antes de salir de Madrid nos permitió tener comunicación durante los días más críticos de esa revuelta, en la que el propio régimen egipcio había cortado, ¿no?, el uso de los teléfonos móviles. ¿Para qué? Pues para que la gente no se comunicara, no fueran las protestas. Entonces, bueno, pues muchas veces es preparar incluso situaciones imprevistas que podrían ocurrir. ¿Quién te ayuda a preparar eso? Pues tu propia experiencia o la experiencia de los demás, ¿no? En este caso, para mí era una de mis primeras coberturas internacionales, y el valerme de la experiencia, pues, de esta compañera y de otros compañeros de la redacción que tenían mucha, me ayudó un montón. Si he visto peligrar mi vida, me supongo he visto que... situaciones peligrosas. He visto situaciones peligrosas y las he vivido, ¿no? Y no sé si tanto como para peligrar la vida, pero al menos la integridad física. Bueno. Porque en esos momentos de mucha confusión y de exaltación social, pues hay gente que no mide o que puede tener especial inquina. Por ejemplo, en este caso en Egipto lo que nos ocurrió era que había violencia contra la prensa internacional. Y bastaba con que llevaras un micrófono que ellos no sabían reconocer para que quizá fueras objetivo primero de insultos y después a lo mejor de un intento de agresión. Sufrimos un intento de agresión que por suerte no fue más allá, pero bueno, tuvimos que refugiarnos en un taxi y escapar corriendo de una situación en la que nos rodeaban unos seguidores del presidente depuesto de Hosni Mubarak, que, bueno, pues que básicamente querían que la prensa internacional no contáramos lo que estaba ocurriendo en el Cairo en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que tener muchos ojos cuando vas a una situación de este tipo y tratar de adelantarte a posibles situaciones. Pero se pasa miedo, ¿eh? Se pasa miedo. Se pasa miedo porque, sobre todo por la incertidumbre, porque no sabes. Primero, yo no sabía árabe, entonces no entendía lo que estaban diciendo, pero bueno, por su comunicación no verbal puedes deducir que muy contentos de tenerte allí no estaban, ¿no? Pues por los gritos o por los gestos que te hacían. Esa es una de las situaciones que quizá te generan más incertidumbre, porque dices, bueno, no sé qué va a ocurrir, no sé si voy a poder llegar al informativo que es a las 3 de la tarde. Tenemos muchas, ¿no? A lo largo del día, cuando estás en el extranjero cubriendo una información, tienes que servir a todos los programas que se hacen, ¿no? No solo el informativo de las 3 o de las 9, sino también el resto, ¿no?, de franjas horarias. Pues estoy pensando en Espejo Público, en Noticias de la Mañana, en Noticias Fin de Semana, es decir, toda la franja informativa, pues tienes que hacerte cargo de ello, ¿no? Y bueno, pues mi principal preocupación era, bueno, pues no sé si voy a poder llegar al siguiente informativo, a ver qué va a ocurrir o qué va a pasar. Bueno, finalmente en esa situación concreta tuvimos suerte gracias a la pericia del taxista que supo sacarnos de allí y a que, bueno, pues que lo hicimos a tiempo, ¿no? Y no dejamos que la situación se agravara mucho más. Es verdad que el traductor que venía con nosotros se llevó un puñetazo
Le llamaron traidor porque era un egipcio que estaba ayudando a periodistas españoles a contar lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, pues fue una situación muy incómoda, pero sobre todo para él. Pero bueno, no pasó nada. Él no se encontró mal y nos ayudó a seguir trabajando. Estuvimos trabajando pues como 2 semanas de manera muy intensa en una situación, bueno, pues difícil, la verdad. Es que sí. ser periodista yo creo que es una profesión muy vocacional. También mostráis un gran valor en situaciones de peligro, como estás contando. Y eso es por el amor a la profesión, ¿no? Sí. Y a la audiencia también, Sí, yo creo que objetivos. Sí, al servicio público quizá, ¿no? Claro. A la necesidad de varias cosas. Yo creo que ahí se juntan el hecho de que es una profesión muy vocacional, como dices, y que nos gusta en nuestro trabajo y el medio de comunicación, y al mismo tiempo el servir a la sociedad y el ser útil y el trasladarle realidades que, pues bueno, pues desde España, por ejemplo, en el extranjero pues no vivimos, ¿no? O las viven aquellos que sí tienen opción de salir y de poder verlo con sus propios ojos. Lo que pasa es que el periodista muchas veces tiene acceso a cosas a las que los demás no tienen, o a un conocimiento pues de instituciones o de realidades políticas más avanzado desde ese punto de vista que el que puede tener un ciudadano normal o alguien que va de turista, ¿no? Y que puede encontrarse pues con una realidad muy concreta, ¿no? Entonces yo creo que sí, que como dices, el periodista lo es por vocación y eso ayuda también muchas veces a superar situaciones difíciles o incluso jornadas de trabajo muy largas, porque a veces pues es así, ¿no? Tenemos jornadas de trabajo, estoy pensando pues una jornada electoral, ¿no? Que cubrimos pues desde primera hora de la mañana hasta avanzada la madrugada cuando llegan los resultados, ¿no? Pues eso lo haces porque hay mucha vocación y porque te apasiona y porque te gusta ser útil a la sociedad y al espectador que quiere informarse contigo, además, que eso siempre es algo que es muy de agradecer, ¿no? Que pongan tu cadena para informarse contigo, y nos gusta estar ahí, claro que sí. Porque, ¿cómo es el día a día en tu trabajo en televisión? Pues mira, el día a día empieza sobre las 8 de la mañana, más o menos en el turno de trabajo que yo ahora tengo actualmente. Vemos la información que tenemos sobre la mesa, ya desde muy temprano, las previsiones, qué es lo que los periodistas consideramos que va a ocurrir, ¿no? Bueno, pues hoy ¿qué tenemos hoy? Pues hoy va a haber una reunión en tal sitio, hoy va a haber una visita de un presidente a otro presidente, hoy decae la obligatoriedad de llevar mascarilla, es decir, tenemos un montón de cosas que se prevén que vayan a ocurrir y al mismo tiempo tenemos informaciones imprevistas que suceden, pues pueden ser sucesos, pueden ser situaciones que no se prevén, ¿no? Y que ocurren de última hora. Valoramos todo lo que tenemos sobre la mesa, hacemos una reunión entre los miembros del equipo, los coordinadores de las distintas secciones, los redactores también, y empezamos a darle forma a una primera escaleta, que es el primer guión que vamos haciendo a primera hora de la mañana y que luego a lo largo de la mañana también se va modificando, ¿no? Ahí vamos viendo pues la información que va surgiendo, si hay últimas horas y las colocamos en el informativo y vemos cómo lo estructuramos. Yo preparo también la información que gráficamente me acompaña en pantalla, busco los datos, las informaciones, los gráficos y las imágenes que quiero que aparezcan. Mis compañeros de realización y de grafismo me ayudan a conseguirlo y a que eso se haga realidad, por tanto ellos también durante la mañana van preparando todas esas informaciones. Todo lo que veis, por ejemplo, en nuestra pantalla, en Antena 3 Noticias, claro, hay que prepararlo, ¿no? Son distintos fondos, distintas imágenes, todo eso se va preparando, lo hacen nuestros compañeros de realización y de grafismo. Mientras tanto, en edición y en redacción, pues por ejemplo, a los redactores que se ocupan de las distintas informaciones van empezando a trabajar en sus informaciones. Algunos salen a grabar, hacen entrevistas, vuelven a la redacción y preparan esa información para emitirla, o bien se quedan en el sitio a donde van porque tienen una conexión en directo. Imaginaos que han ido a la Moncloa a una rueda de prensa y a las 3 de la tarde pues se hace una conexión en directo con ese redactor que ha asistido a esa rueda de prensa para contarnos, ¿no? qué es lo que ha sucedido. Es decir, van ocurriendo un montón de cosas a lo largo de la mañana y también de la tarde, y en función de eso vamos modificando el informativo e incluyendo esas informaciones en nuestra escaleta, ¿no? Y Ángel, ¿cómo ha evolucionado en los medios de comunicación el tratamiento de las noticias relacionadas con el mundo de la discapacidad?
Pues yo creo que cada vez somos más conscientes de que cuando nos dirigimos a la sociedad no podemos dejar a nadie, ¿no? Y eso está ahí. Hacemos un esfuerzo incluso desde el punto de vista corporativo. En A3 Media, el grupo al que pertenece Antena 3, tenemos una fundación que está muy orientada a llegar a todas las personas que forman parte de la sociedad, independientemente de sus capacidades, ¿no? Y de sus distintos niveles educativos incluso, ¿no? o de su edad. Y cuando hablamos en televisión, pues tenemos que tener en cuenta que nos escucha un público muy amplio, que es lo que yo siempre le digo a los estudiantes de periodismo, a los que ayudo a formarles y demás. Tenemos que hablarles como hablamos todos, ¿no? Un periodista no tiene que ser alguien que vaya a dar lecciones de nada, sino que simplemente tiene que transmitir lo que está ocurriendo y debemos hablar como habla la gente. En eso también nos esforzamos mucho, en que todo el mundo nos entienda indistintamente de su nivel de estudios o de su posición laboral, etcétera, ¿no? Intentamos ser muy inclusivos desde ese punto de vista y ofrecemos también información sobre problemas que están ahí, que nos preocupan a todos, ¿no? Y el de la discapacidad es uno. Y muchas veces hacemos reportajes sobre, pues eso, distintas actividades que se ponen en marcha, iniciativas que ayudan a mejorar situaciones. Y, por ejemplo, en fin de semana siempre lo tenemos pendiente y siempre hay algún reportaje que abarca un poco, ¿no?, esta realidad. Entonces, tú, como formador que eres, ¿sería aconsejable hablar a los futuros periodistas del tratamiento de la información en salud mental? Sí, yo creo que es importante porque un periodista tiene que saber hablar de todo, ¿no? Sabemos un montón de cosas, de muchísimas temáticas, pero sabemos con un grado pues limitado, ¿no? Entonces, nos interesa mucho el poder alcanzar la mayor cantidad de temas posibles y al mismo tiempo tratarlo con expertos, que son los que de verdad nos van a ayudar a entenderlo, ¿no? Y en este tema de la salud mental también nos basamos mucho pues en psicólogos, en psiquiatras que nos ayudan a descubrir realidades. Y a la hora de formar a la gente que está estudiando periodismo, pues evidentemente el recurrir a las fuentes, en este caso pues expertos en salud mental, es esencial, pero lo es también pues cuando uno habla de economía o cuando habla de defensa o habla de la guerra de Ucrania, siempre hay que acudir a fuentes documentadas, bien informadas, coherentes, creíbles, y en este caso pues los profesionales de la salud mental lo son también, y sobre todo pues aquellos que lo viven, ¿no? Familias, los propios afectados. Entonces nos gusta hablar con todo el mundo, y si hacemos un reportaje sobre alguna dolencia o alguna realidad, lo hacemos intentando dar voz a todas las personas implicadas, ¿no? Es que en nuestro caso, pues, que es personas con un trastorno mental grave, pues sí que creemos necesario pues mayor sensibilidad, que haya una sensibilidad en el ámbito de la sociedad hacia el trastorno. Sí, vamos, que la salud mental sea tan importante o más que el resto de no solo de noticias, sino tratar el tema de la salud mental en los medios de comunicación, que sea tan importante o más incluso. Y tratarlo pues de forma objetiva, con palabras que no hagan daño. Claro. Y buscando siempre el lado positivo, ¿no?, de la enfermedad. Completamente de acuerdo. Recuerdo un reportaje específico que hicimos que tiene que ver evidentemente con la salud mental, que fue con personas que durante la pandemia pues vieron agravados sus problemas de ansiedad, de insomnio, etcétera, ¿no? Distintos trastornos mentales que se vieron agravados por esa situación de encierro que duró tanto tiempo, de falta de comunicación y demás, ¿no? Hicimos, escogimos a distintas personas que lo habían sufrido, algunas eran conocidas, muchos eran personajes muy conocidos en las redes sociales, que quisieron hablarnos y contarnos su realidad, y nos contaron pues cómo lo habían pasado y sobre todo qué estaban haciendo para poder superar esa situación o para ayudarse, ¿no? Todos evidentemente han recurrido a psicólogos, a psiquiatras, están haciendo terapia, y pues fue muy positivo el poder hablar con ellos y que nos contaran su realidad,
para entenderlo y hacerlo llegar a la gente. Y fue de verdad uno de los reportajes que más recuerdo dentro del programa Antena Abierta, que han tenido mucho impacto luego también, ¿no? De, oye, pues qué necesario es esto, ¿no? Siempre trabajamos esos asuntos, están dentro de nuestros temas de la semana porque es una realidad que está ahí y de la que no podemos ser ajenos, desde luego. Las redes sociales son de una gran rapidez y eficacia. ¿Pueden relegar al periodista profesional a un segundo lugar al dar una primicia? Tú puedes contar una primicia poniendo un tuit porque has sido testigo, porque lo has visto, porque tienes una imagen que lo atestigua y que además pues lo deja ahí claro, ¿no? Pero no necesariamente eres un periodista al estar haciendo eso, porque el periodista tiene otra función, que no solo es comunicar una primicia o una realidad de la que acaba de ser testigo, sino que tiene la función de tratar de explicar más allá de lo que está viendo y qué es ese titular. Y por eso te decía antes que es tan importante el recurrir a las fuentes, el informarse, el hablar con las personas implicadas, el verificar si eso que está ocurriendo es así y por qué. Y eso pues es algo que un ciudadano normal no tiene las herramientas necesarias para poder hacerlo. ¿Puede hacerlo? Sí, porque tiene Twitter y lo difunde. Y a lo mejor a mí como periodista me sirve ese periodismo ciudadano, pues porque, imaginaos, estoy pensando en pues esa explosión que hubo en el barrio de Salamanca, ¿verdad? Que de manera repentina pues hay una explosión de gas y ocurre algo. Pues evidentemente quienes primero se van a enterar son los que van a estar en esa zona y empiezan a compartir imágenes e información que les llega en las redes sociales. Luego hay que contrastarlo y hay que ver si evidentemente ha sido una explosión de gas o no, si hay afectados y cuántos, si hay fallecidos, si hay personas heridas que han tenido que ser trasladadas a hospitales. Esa es la función del periodista. Entonces a mí como periodista me puede servir esa información de acabo de escuchar una explosión en el barrio de Salamanca y lo acompañas de una foto donde se ve una nube de humo. Vale, eso me quiere decir que algo está ocurriendo. Y entonces, ¿dónde empieza mi trabajo? Pues en la búsqueda de esa realidad, en hablar con los dispositivos de emergencia, con los servicios de prensa, dirigirme rápidamente a la zona para ser testigo con nuestras propias cámaras de lo que está ocurriendo, etcétera, ¿no? Es un trabajo mucho más amplio. Pero es verdad que yo creo que el ciudadano en Twitter no va a sustituir al periodista, pero sí que ejerce una función importante y valiosa en ese sentido. Ahora bien, hay que tener cuidado también con lo que nos mandan por Twitter o por WhatsApp o por Facebook, por las redes sociales en general, no ninguna en particular, no es una crítica que hago a las redes sociales, sino al uso que a veces se hace de esa herramienta, ¿no? Para difundir cosas. Ah, qué interesante esto que me ha llegado, se lo voy a mandar a Menganito, pero no lo he visto, no me he parado a ver si es real o no es real, a verificarlo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre tenemos que convivir con esa realidad que es algo que nos interesa y que parece muy llamativo y que nos llega al teléfono, y al mismo tiempo el proceso de verificación, vamos a contrastarlo, a ver si esto es como es y si tiene algún sentido. Y yo lo que siempre recomiendo a todo el mundo, si dudas de algo que te llega y te parece difícilmente creíble, no lo mandes más, páralo ahí, porque a lo mejor esa información puede hacer daño a alguien o puede resultar nociva. O estaba acordándome de cuando se difunde información falsa acerca de las vacunas, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Puede hacer daño en un momento en el que la sociedad necesita alcanzar un cierto nivel de inmunidad para proteger a los mayores, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se difunde información falsa con un objetivo muy claro, que es el de difamar o el de... pues todos tenemos ahí también un papel. Y mi recomendación es, si dudáis de esto, pues paradlo, ¿no? No lo comentéis, no lo distribuyáis, no se lo enviéis a nadie más. ¿Por qué? Pues porque ahí está el trabajo del periodista, que es el de verificar y el de poner las cosas en su sitio en la medida de lo posible. No siempre podemos tener el alcance y llegar a todas las fuentes, pero nuestros procesos están ahí y los hacemos todos los días. Ángel, has sido nombrado presentador más guapo y sexy de los informativos por la revista Shanghái. ¿Qué te parece? Increíble, me parece una noticia increíble, me parece que no es noticia. No, fuera de bromas, es una cosa divertida que me llama la atención, sobre todo porque, bueno, muchas veces no te das cuenta, ¿no? Cuando hay una cámara delante, como la que tenemos aquí, de que hay gente que te está viendo y que tu imagen tiene un cierto nivel de exposición y de alcance, ¿no? Y me ocurre, por ejemplo, pues cuando por la calle alguien me reconoce y me saluda
y demás. Son cosas que normalmente no piensas, pero que luego están ahí, ¿no? En la realidad. La gente te ve y te para por la calle y te saluda, y siempre es de manera muy, muy afectuosa y para decirte que te ven, con lo cual es muy satisfactorio, ¿no? Que a nosotros nos gusta que nos vean, evidentemente, y para eso hacemos Antena 3 Noticias, para que nos vean, para que la gente nos siga, y entonces pues es muy gratificante saber que te ven, ¿no? Eso está ahí, está un poco en tu función, aunque muchas veces no quieras darte cuenta, como en mi caso, ¿no? Y como persona famosa, ¿compaginas bien el éxito con tu vida personal? Sí, porque el éxito es muy relativo, es lo que siempre digo. Yo, desde luego, no me puedo quejar del lugar donde estoy, de lo que he conseguido hacer en mi trabajo y de pues bueno, de todo lo que tengo delante, ¿no? Que muchas veces no lo piensas, pero pues tienes la responsabilidad de comunicar la información internacional en el informativo más visto de todos los fines de semana en España. Y bueno, pues eso es éxito, sí, en ese sentido es éxito. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande, ¿no? Que es lo que siempre digo. Cuando me preguntan, por ejemplo, también por la audiencia, ¿no? Y resulta que tu informativo es el programa más visto de toda la televisión el día anterior, ¿no? Sabéis que por la mañana, a partir de las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana los fines de semana, salen los informes de audiencias, y ahí tenemos el examen del público, la nota de nuestro examen, que es saber si la gente nos ha visto, no nos ha visto, y si nos ha visto mucho o nos ha visto poco. Entonces, cuando te llega esa nota y es muy buena y es muy positiva, y realmente el informativo de Antena 3 es el más visto, o incluso el programa más visto de la televisión ese día, pues es muy, muy satisfactorio. Pero implica también un grado muy importante de responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque queremos seguir siendo los más vistos, queremos que nuestra información sea buena, esté contrastada, la gente nos crea, evidentemente, ¿no? Entonces, pues implica un grado importante de responsabilidad y de tener los pies en la tierra, porque al final, pues bueno, estas cosas pueden variar, un día puede que sí, otro día puede que no, o que cambien las tendencias en la televisión y eso afecte de alguna manera al producto que estás haciendo, y el producto va a ser el mismo y a lo mejor no tiene la misma repercusión que antes. En fin, trabajamos siempre con ese examen que os digo que es importante, pero que al mismo tiempo nos hace ser realistas y nos ayuda a seguir trabajando con ganas de que la información sea buena, de que el espectador esté contento con nuestro producto, que no haya dudas, que le expliquemos la realidad bien, serles útiles, ¿no? En el fondo. Muy bien. ¿Cómo describirías tu relación de trabajo con tus compañeros de informativos? Pues es una relación que es una amistad realmente, ¿no? Y lo que tiene la redacción, y en nuestro caso el turno de fin de semana, es que nos hace vivir muchas cosas durante muchas horas a un grupo, bueno, pues reducido, un equipo un poquito más pequeño que el que lo hace de lunes a viernes, y somos como una gran familia. Por eso que pasamos muchas horas juntos y vivimos cosas a veces muy intensas, ¿no? Porque nosotros trabajamos siempre en contra del reloj. Claro. Llegan las 3 de la tarde y hay que tener todo listo. De nuevo a las 9 de la noche hay que tener todo listo. Al día siguiente otra vez a las 3. Y así estamos de manera continua, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que hace muchas veces pues que haya prisas, que haya tensión desde el punto de vista informativo, no una tensión mala, sino una tensión pues por llegar, porque todo esté en su sitio, porque el reportaje que teníamos previsto emitir salga convenientemente, ¿no? Con unas buenas imágenes, bien montado, con una información buena, bien elaborada, y todo eso es lo que nos mantiene siempre en tensión. Entonces, pues bueno, tenemos un ambiente de trabajo muy bueno, tenemos también un equipo directivo fantástico que nos permite trabajar en libertad y que confía muchísimo en nosotros y nos apoya continuamente. O sea que la verdad que el ambiente de trabajo es muy bueno, muy bueno. Muy bien. Estupendo. ¿Es una gran responsabilidad el trabajar con Matías Prat? Sí, lo es, pero fíjate, es una persona que suele hacer que lo difícil parezca fácil y que te ayuda a hacer fácil lo difícil, ¿no? Es una responsabilidad porque fíjate lo que implica Matías Prats. Es una cara muy reconocida de Antena 3 Noticias, que lleva muchos años en la cadena, que tiene una trayectoria anterior también a la de Antena 3,
pues que es un personaje muy creíble, ¿no? Desde ese punto de vista. Siempre está, cuando ocurren cosas importantes, pues mucha gente recuerda cómo Matías Prats, el caso más llamativo, el del 11S, ¿no? Pues cómo Matías Prats contó los atentados de las Torres Gemelas en Antena 3, ¿no? Desde ahí, imagínate la cantidad de cosas. Desde el 2001 que ha podido contarnos todos los días cuando estaba de lunes a viernes y ahora que está sábados y domingos, la cantidad de cosas que ha podido contar. Entonces, desde ese punto de vista es una responsabilidad, porque cuando yo trabajo a su lado y al lado de Mónica igualmente, en el plató, requiere que yo también esté en cierto modo a la altura, ¿no? O tú al menos quieres estar a la altura, ¿no? De los profesionales con los que compartes espacio y lugar de trabajo. Pero tanto Matías como Mónica lo hacen muy fácil. Lo hacen muy fácil. Son gente de trato muy sencillo, que favorece también ese buen ambiente de trabajo que os decía antes que tenemos. En parte también es gracias a eso, ¿no? A que todos favorecen este ambiente de trabajo. Y como decíamos antes, es un sueño hecho realidad, pero al mismo tiempo una responsabilidad que hay que estar ahí, ¿no? Que te tienes que mantener. Que hay que asumir, sí, sí. Tenemos un magazine que emitimos cada 15 días. Ajá. ¿Podrías darnos algún consejo para crear contenido y decidir pues qué noticias más importantes se deben incluir, qué orden hay que seguir? Vale, pues yo creo que tenéis que primero informaros mucho. Estar pendientes de lo que cuentan también los demás. No solo, por ejemplo, en mi caso, nuestra cadena, sino qué cuentan otros periodistas en otros medios de comunicación, incluso distintos a la televisión o distintos a la radio. Estar bien informados de lo que está sucediendo y ver un poco, sacar ahí el olfato en los temas que realmente preocupan a vuestra audiencia, que la conocéis muy bien. Vosotros sabéis a quiénes os dirigís, quién es el tipo de perfil de oyente que os escucha, y tratar de serles útiles. Probablemente a lo mejor incluso podéis lanzar alguna encuesta que os permita saber qué tipo de temas les interesan o no. Escuchad también los comentarios que hay en la calle, que hay en las redes sociales acerca de vuestro programa, porque seguro que siempre hay algún oyente que os escribirá o os dirá: oye, me gustaría que tratarais este tema. Bueno, pues hacedle caso, porque algo de razón tiene, ¿no? Nosotros lo hacemos también a la gente que nos escribe y nos hace solicitudes y propuestas de contenido, ¿no? Pues oye, nos gustaría mucho que pudierais hablar de este tema. No se trata solo de, oye, quiero salir en vuestro informativo, sino de que temas que tengan una utilidad para la audiencia. Uh-huh. Y que luego valoréis y que estructuréis, digamos, haciendo una especie de pirámide, que es lo más importante y lo menos importante, ¿no? Y pongáis arriba los temas que para vosotros son prioritarios y vayáis dejando en un segundo lugar aquellos que a lo mejor son un poco más prescindibles o de contexto, que a veces no necesitan tanto tiempo, pueden ser un poquito tratados incluso un poquito más por encima, etcétera. Pero incluid siempre un poco de todo. Y yo os aconsejaría que incluyerais información importante e información interesante también, que es un poco la receta que suele funcionar. Muchas veces pensamos, cuando estamos en información, que todo lo que contamos tiene que ser importante, pero hay veces que las cosas importantes no resultan interesantes. Y si no lo resultan por sí mismas, tratad vosotros de hacerlo interesante. Luego también me imagino que ser originales, o sea, hablar un poco desde nuestra experiencia también. Como es un público a lo mejor relacionado con el mundo de la discapacidad, sí, en muchos casos. Claro, vuestra experiencia personal ahí os va a ayudar muchísimo, porque... Claro. Vosotros mejor que nadie conocéis esa realidad, estáis en contacto con un montón de especialistas y de compañeros en situaciones similares, parecidas, y eso os va a ayudar a enfocar los temas mejor, yo creo. Uh-huh. Y igual que poníamos ahora algún ejemplo pues de comunicadores, buscad también vuestra parte un poco más carismática o más cercana al oyente y habladle de tú, ¿no? O de usted, si creéis que ese es el tono que tenéis que utilizar, pero habladle a él. Y yo siempre pongo un consejo. Pensad en esa persona amiga, de la familia, a la que queréis, a la que respetáis y que queréis que se entere bien de lo que estáis contando. Uh-huh. Entonces, cuando hacéis el ejercicio de poneros delante del micrófono y os ponéis los cascos, yo os recomiendo que penséis en esa persona que puede estar al otro lado, no que le pongáis un nombre, que esté ahí en vuestra cabeza y que cuando decís buenos días, estáis pensando en esa persona, ¿no? Que queréis a la que queréis llegar. Ese ejercicio suele funcionar mucho y os va a ayudar a llegar mejor al oyente. Muy bien. Pues solemos hacer también 2 o 3 preguntas cortas, uh-huh, un poco para conocer mejor a nuestro invitado.
En este caso, pues te vamos a hacer 2 o 3 preguntas de respuesta breve, Vale, un poco para conocerte un poquito mejor. perfecto. ¿Te gustan los deportes? ¿Cuál practicas habitualmente? Pues mira, me gusta mucho andar en bici, ¿eh? Y no lo considero un deporte que practique a nivel de deporte, pero sí a nivel de paseo y de entretenimiento y hacer un poquito de ejercicio. Es lo que más me gusta. ¿Y alguno más en especial? Me gustaba mucho el tenis, pero hace tiempo que no lo practico y siempre me queda la cosa de volver a coger la raqueta porque me apetece. Muy bien. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Pues mira, tengo sobre la mesilla de noche el libro Operación Kazán de Vicente Vallés, que lo tengo ahí, todavía no lo he empezado, pero estoy a punto de hacerlo y pues me apetece mucho porque trata muchos temas, al mismo tiempo que tienen que ver con la realidad periodística y de nuestro trabajo, y me apetece leerlo, me apetece un montón. Muy bien. ¿Qué noticia te gustaría dar? Pues hay muchas noticias que me gustaría dar. Déjame pensar alguna que... Fíjate, siempre se ha hablado, ¿no?, en la situación en la que estamos del fin de la pandemia y nunca llegamos a que esa pandemia termine del todo, ¿eh? Sí. Los casos están ahí. En fin, pues sí me gustaría que esto pudiera dejar de tener estos últimos coletazos y que fuera ya algo más definitivo y que pudiera ayudarnos pues a todos a volver un poco a la normalidad que teníamos antes, sobre todo a la gente pues que ha perdido trabajo y que necesita volver, ¿no?, a tener una actividad. Esa noticia me gustaría mucho. ¿Pulpo o una buena paella? Siendo gallego, la respuesta está clara, Más aunque clara. me pones en un buen compromiso. Pero si tengo que elegir, evidentemente voy a elegir un pulpo a feira con cachelos, si es posible. Y si no, pues una paella, ¿vale? Venga, también está bien. ¿Cómo desconectas en tu tiempo libre? Intento apagar las notificaciones del teléfono, porque tenemos demasiadas. Sobre todo en mi caso, pues muchas veces son de aplicaciones de noticias y de medios de comunicación. Intento apagar eso y ya con eso el paso para la desconexión es muy importante. Y luego pues haciendo cosas que me gustan, ¿no? Dedicándome un poco a mis hobbies o a pasear o a salir a dar una vuelta con mi perro o a ponerme a hacer algo de bricolaje, que también me gusta mucho y me ayuda a desconectar. Sobre eso iba la siguiente pregunta. ¿Te gustan las mascotas? Sí, tengo un perro y 2 gatos. Y 2 gatos. Sí, y bueno, pues te ayudan a acercarte también un poquito a la realidad, a desconectar, requieren un nivel de juego y de atención que a mí me ayuda, ¿no?, en ese aspecto. Y luego, pues porque son unos seres muy agradecidos, que te quieren mucho, que están ahí contigo, te hacen compañía, huelen cuando no estás bien y vienen y te apoyan, ¿no?, y te hacen un cariño, están contigo todo el día. Y yo creo que es muy bueno para alguien tener una mascota en casa, sea un gato, tuve también un conejo, he tenido algún canario. Y Canarios. sí. Y, Es que yo he tenido canarios, bueno, varios de... y agapornis también he tenido. No. Sí, eso tuve yo, sí. Y son una alegría, la verdad, los animales en casa. Sí, cierto. Sí. Pues Ángel, el tiempo ya no da para más. Vaya. Querríamos estar hablando pues muchísimo tiempo. Agradecer de corazón que hayas estado aquí con nosotros. Nada, un placer. Gracias. Ángel Carreira, enorme profesional, enorme periodista pero mejor persona. Bueno, Y agradecer, pues lo dicho, que hayas estado aquí en Conecta con nosotros este ratito. pues Muchas gracias. No, muchísimas gracias a Muchísimas vosotros gracias. por la invitación Es un honor. y por poner en marcha un proyecto de radio tan interesante como este. Es un gusto saber que hay gente apasionada por la comunicación, que se esfuerza por llegar a los demás y por contarles cosas y realidades interesantes. Y también es un gusto que me hayáis invitado a conocerlo y a estar con vosotros este ratito. Pues Muchas muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. Y ya, antes de cerrar, los últimos agradecimientos, como siempre, al Hospital de Vía Lachman, que nos ha brindado sus instalaciones y su trato excepcional, a SISPA y a la Fundación Corazón y Manos. Y la semana que viene, Más. Con un salto al día, sujeta con tus manos la oportunidad, vuelca tus sueños, hazlos realidad.